es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Ese es el principio que manejamos como iglesia. Una de las enseñanzas importantes de la iglesia cristiana es llegar a entender esto. Que cuando Él vino en carne, o sea, como nosotros como persona, pero era verdaderamente Dios. Por eso hablamos de la encarnación de Cristo, ¿ya? Y al hacerse Él carne, aunque dejó de lado su gloria, en ningún sentido dejó de lado su deidad. Estuvo entre nosotros como hombre, pero siempre fue Dios. Amén. En parte, reitero, de nuestro principio, nuestra formación, en la cual lo fundamentamos con la Escritura. No es porque nos dijeron eso debe de creer, sino porque la Biblia lo enseña. Hay muchos versículos al respecto. Entonces, cuando Cristo estaba entre nosotros encarnado, o Dios hecho carne o hombre, Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Mientras estaba aquí, a la vez que era hombre, no se distanció por su propia esencia, seguía siendo Dios, de todos sus atributos, ¿ya? Porque al final, hermano, dice, su total deidad y completa humanidad son esenciales para la obra en la cruz. Y aquí lo fundamenta. Si Él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. ¿Estamos bien? Si Él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dándose en sacrificio por nosotros para salvarnos. Esa declaración de Juan, cuando dice de tal manera amó, a veces el término amor, como es tan pobre en nuestro lenguaje castellano, no entendemos la dimensión de que Dios mismo, hermano, Dios mismo se encargó, no le encargó a otro, Él mismo vino a dar salvación al hombre sacrificando su vida. Dios entre nosotros. Amén. Así que no perdió su valor. Hay muchos versículos como Juan 1.1, creo que lo podemos rápidamente leer. Juan 1.1, Juan 1.14. A ver, ¿alguien puede leer Juan 1.1 y otro lea Juan 1.14? ¿Qué dice? Juan 1.1. En el principio, a ver, ayúdame. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Cristo era uno con Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, es Dios, dice. Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Dios mismo, ¿no? Ahora se encarna, ¿no? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermanos, esa frasecita que dijo Jesús, cuando me has visto a mí, has visto al Padre, es interesante que siempre lo tengamos presente, ¿ya? Haber caminado al lado de Jesús, cosa que los antiguos profetas como han anhelado ese momento, ¿no? Estar caminando con Jesús era, hermano, de estar justamente caminando con Dios. Ya no se le extraña a Enoc cuando dijo que Enoc caminó con Dios, ¿no? Ahora Jesucristo entre nosotros, caminando, hermanos, mano a mano con el hombre, con la finalidad de salvar. Muy bien. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6, un texto bastante familiar, nos dice que siendo en forma de Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a quién, hermanos, a los hombres. Él mismo asumió
la imagen, la identidad de una persona. Por eso nació de una mujer, ¿no? Creció, tuvo ese proceso natural de crecimiento. Vivió con nosotros, se cansó, tuvo sueño y todo lo que vamos a ir viendo en el camino. En Timoteo nos dice que Dios fue manifestado en carne, lo que vamos a leer. En Hebreos 1.3, también resalta estos principios importantes, ¿no? Hebreos 1.3, ¿qué dice? El cual, siendo, a ver, lo tenemos, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿ah? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Alguien tiene otra versión? Me voy a siempre cambiar como otra versión. Ayúdame, hermano, por favor. El hecho irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios, sostiene todo por el gran poder de su palabra. Expresa el carácter, la imagen de Dios. Amén. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. Toda la misma esencia divina está en él. ¿Por qué es importante para nosotros los cristianos llegar a entender estos principios? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque en ella se sostiene justamente el propósito de la salvación. Dios, cuando hizo su creación, su gran anhelo es tener comunión con la persona. Dios, ante el fracaso del ser humano, siempre ha intentado que se restaure. Por eso, de muchas maneras Dios nos ha hablado, dice la palabra. Pero el fracaso humano ya empezó a impedir, porque Dios también es santo, ¿no? Entonces Dios tuvo que hacer un plan, y su plan era que Él mismo, hermano, Él mismo atienda, ¿no?, esta situación que ya no era factible que se restaure, porque el pecado nos había distanciado de Dios. Todo lo que entendemos del culto del Antiguo Testamento era justamente una figura de todo lo que iba a ser el sacrificio por nosotros. La difícil paga del ser humano ante sus pecados, ¿no? Y ahí es donde justamente aparecen todos estos principios. Cuando leemos Lucas, que ahorita es muy extenso para leer, en Lucas aparece su concepción. Usted ya conoce la historia, ¿no? Que estaba desposada José con María, y de repente el Espíritu Santo vino sobre ella. Ella dijo: "Decata a tu sierva, a su voluntad", aceptó la soberanía de Dios. José quiso dejarla, Dios le habló en sueños, recibió a su mujer y no la tocó, dice, hasta que pueda dar a luz. Todo este proceso, hermanos, está descrito en la palabra de Dios, ¿ya? Su concepción y cómo nació, para darnos a entender que era Dios o hecho hombre. ¿Amén? Amén. Bien. Y como Dios y hombre, Él también se casó. Juan 4:6, a ver qué nos dice Juan capítulo 4. Porque piensa uno que no se cansa, ¿no? A ver, vamos a ver. Juan 4:6. No, a ver. Juan 4:6. Y estaba allí, a ver, léelo por favor, hermana. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Interesante, ¿no? Su humanidad está bien graficada aquí. Él había caminado, obviamente no había pues movilidad como hay ahora, era a pie todo, y también acá la Biblia registra puntualmente que Jesús, cansado del camino, se cansó. Humanamente está mostrando esa realidad en su vida, pero a la vez Él también, estando presente aquí, ofreció descanso a todos los que estaban trabajados y cargados. Obviamente no el descanso físico, sino el descanso del alma, ¿verdad? Esta parte de trabajados y cargados, entendamos una idea. La religiosidad de ese tiempo, en lugar de acercar a la gente a Dios, más bien lo alejaba de Dios, porque los fariseos establecían demasiadas reglas para estar bien con Dios.
en todo sentido. Entonces la religión era agotadora, difícil de agradar a Dios. Viene Jesús y le dice, no es así, ¿no? La propuesta de Dios es que tengan descanso para sus almas. Es decir, su relación con Dios tiene que ser tan fácil, tan aceptable para que la gente pueda tener lo que Dios tanto vino a buscar, hermano. Porque Dios vino a este mundo para salvar. Amén. Entonces tenía que acercarse a las personas con esa propuesta de perdón, de restauración, de descanso. Tenía que explicar bien que la intención divina no era lo que estaban haciendo ni los fariseos ni los sacerdotes, era lo que Dios venía a salvar y a dar a la gente la oportunidad de una vida nueva. Eso es lo que está, hermanos, en la Escritura. Bien, también aprendemos que tuvo hambre. ¿En dónde se ve ese pasaje? Que tuvo hambre cuando fue enviado al desierto después de ayunar, obviamente, 40 días, ¿no? Pero también a la vez ofreció que Él era el pan de vida, el alimento que el alma necesita. Esta dualidad de cosas, viéndolo como hombre y viéndolo como Dios, es justamente lo que nos vuelve a hacer a entender que era Dios entre nosotros. No es una propuesta de la religión cristiana sobre la encarnación, está en la Biblia. Es por eso que nosotros la defendemos, pues, hermano, ¿no? Porque hay grupos que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿no? Entonces tenemos que defender, aquí está en la Escritura, ¿ya? Bien, también tuvo sed y también ofreció agua que da vida. También tuvo agonía, como cualquier persona, pasa momentos difíciles, pero a la vez Él también alivió la agonía de tantas personas. Amén. O sea, en su rol, en su papel, al estar aquí entre nosotros, mostraba su divinidad, pero mostraba también su humanidad. Ese Dios entre nosotros. Amén. La Biblia dice en Juan 8:58, que es un bonito versículo, que aclara también, 8:58. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Muy bien. ¿Desde cuándo existe Jesús? Mira, luego cuando estaba ahí presente entre nosotros, ¿eh? ¿Desde cuándo Él existía? ¿Hace cuántos años de ahí atrás Abraham había nacido, hermano? Creo que serán 2000 años más o menos, ¿no? Y Él le dice, mira, antes de que Abraham nazca estaba yo. ¿Quién puede decir como usted yo, algunos digamos locamente, hermano? A ver, ¿antes de quién, pues? Antes de Mangocapa estuve yo, hermano. Se parece, ¿no? ¿Me entiendes? Antes estaba yo. Me loco el asunto, pero Él dio esa revelación. ¿Ah? Pero también, hermano, como humano, Él también tuvo la vida de todo ser humano normal, el que nació de una mujer y crecía, ¿no? Dice cada día en estatura, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia dice que Él no podía ser tentado, siendo Dios, ¿no? Pero sufrió la tentación, porque la Biblia nos muestra, hermano, que Dios nunca cayó, pues, en la garra del enemigo. Muy bien. Así como lloró ante la tumba de Lázaro, también resucitó a los muertos. Él hizo una pregunta en Mateo 16:13. ¿Cuál es esa pregunta? Una pregunta muy humana, hermano, que es importante, ¿eh? Mateo 16:13. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Usted cree que a Jesús le importaba mucho saber qué opinaba la gente? ¿Ah? O que, a ver, lo miraba uno, ¿qué estará pensando ese de mí? Obviamente que no, ¿no? Mira, hermano, cuando uno sabe
y eso podemos aprender de Jesús, sabe para qué está aquí. A la verdad, hermano, ya no le hace tanta influencia lo que la gente opine de él. Yo creo que como cristianos debemos aprender algo de ese detalle, independientemente de esta clase. Cuando uno sabe para qué está, no debería afectarnos otras cosas, ¿no? Leí hoy día la publicación de un pastor muy reconocido, siempre se le ve flaquito a él, y bueno, están pidiendo que ore por su salud, de una operación muy delicada, pero no me acuerdo la frase que dice, pero más o menos decía así, ¿no? Dios como que como que Dios me honró dándome esa enfermedad. Ese es más o menos la idea, el contexto. El privilegio de que Dios me dio esa enfermedad. Y cualquiera de nosotros nos vamos a poner a pensar cómo sentirse honrado, ¿no? Que Dios le ponga una enfermedad. Pero cuando una persona sabe para qué está aquí en la tierra y entiende que a veces una situación que para muchos es dolorosa y difícil, uno entiende que aún con esa enfermedad puede glorificar a Dios o ver el poder de Dios, porque tú te imaginas a alguien siempre enfermo que ahora siga sirviendo a Dios, ¿no? Entiende eso, es porque realmente, hermanos, ese hombre ha conocido realmente a Dios, uno llega a conocer a Dios, ¿entiende? Y nosotros a veces nos ponemos siempre en el lado de la queja, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que sufrir de esta otra manera? El apóstol Pablo, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo con detenimiento, va a ver que nunca se queja, hermano, de los sufrimientos, agonía, apedreamientos, latigazos. Más bien él era un privilegio, ¿no? Ya lo he leído, ¿no? Para mí vivir en Cristo y morir ese es un privilegio para él. ¿Por qué alguien siente un privilegio el dolor, la persecución? Porque sabe para qué vive, hermano. Y cuando leía su testimonio breve, este pastor me estaba pidiendo oración por él, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? A mí me cambió bastante la manera de pensar. Porque llegará un momento, hermano, como usted y yo sabemos, el dolor, la pérdida de una otra manera nos va a tocar la puerta, ¿no? Y hoy hemos ido con mi esposa a visitar a una hermana Mechita, hermana Juana, también hemos ido. Lo que conoce, hermano, una anciana ya de años, hermano, enferma, tiempo está en cama, está siempre delicadita. Y de verdad estar tantos años en cama, hermano, y ahora que está con oxígeno, con todo. Uno se pone a mirar, yo le digo a mi esposa, la verdad, cuando llegue el momento no me gustaría estar tanto tiempo en cama así quedado, ¿no? Pero quién sabe, hermano, cuando Dios quiere glorificarse de una u otra manera, va a usarlo como instrumento. Porque yo sí he escuchado a cristianos, ahí está como el material que le compartí del viejo pastor, ¿no? De un pastor enfermo, ya sencillamente alejado de todo porque ya su cuerpo, ni su salud, nada. Pero ¿qué ha hecho en esa etapa de enfermedad, debilitamiento y próxima muerte? Aconsejar. Su experiencia, compartirla con otros. Cuando uno sabe, hermano, para qué está aquí, mira a una fatalidad de otra manera. Amén. Bueno, me salí del mensaje, pero me pareció importante, ¿no? Jesús a la vez no tenía necesidad de que nadie hable de él porque él sabía lo que pensaban las personas. ¿Sabe usted eso o no? Juan 2:25, eso dice, ¿no? ¿Qué dice Juan 2:25? A ver. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué tremendo, ¿no? Entonces, conocer los pensamientos. Claro. Ese es como que se encaminaban de sus pensamientos. A la vez, entonces, siendo hombre, tenía ese interrogante: ¿qué opinan de mí? Pero siendo Dios, conocía el pensamiento de las personas. Su humanidad entonces se muestra tan evidente en
toda la descripción de la Biblia, pero también su divinidad también se hace manifiesto. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Tendrán algún aporte? No sé quién será esta vida, pero no sé. Esta del martes pasado. No, el domingo. Mire, hermano, yo soy como Carlitos y Arraqué, con agua de caño hemos tomado antes. Pues uno tiene todos los elementos acá de resistencia y enfermedad. Antes nos decían que teníamos el estómago atómico, hermano. No nos hace más nada, porque tanto comemos con tanta contaminación. Estómago de loco. A todo de loco. Bien, hermano, ¿algún aporte? ¿Ah? Esa humanidad se mostró también en el momento de estar en la cruz, cuando hizo esta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese mismo Jesús, ¿no? De esta manera, también en su divinidad estaba ofrendando su vida para reconciliarnos con Dios. Y gracias a Dios también, hermano, reiteramos conocer más de estos detalles en la Biblia sobre qué ha estado Dios mismo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que hizo las cosas con su palabra, el que mueve, hermano, todo lo que Él quiera en una palabra. Estuvo entre nosotros, ha sido algo pero maravilloso. Ahora, físicamente usted no lo hemos visto, pero usted debe, y yo debo maravillarnos que ahora está también en nuestro corazón. Amén. ¿Usted tiene a Cristo en su vida? Sí. Imagínense, pues, hermano, ¿con quién andamos? ¿Ah? Imagínense usted con quién está andando todos los días. Nuestra actitud, nuestra vida debe ser diferente, hermano. Si Dios está con nosotros. Amén. Y estos son los principios que tenemos que entender. Muy bien. Cuando estaba acá terrenalmente, la vida terrena de Cristo, ¿no? Donde se reveló su humanidad, se decían algunas frases de él, ¿no? Que él es el Hijo del Hombre, el Hijo de David, para mostrar también su ascendencia, ¿no? Su ascendencia. Por ejemplo, aparece en Lucas 2:7 como el primogénito de María. Y a ver, veamos Hechos 2:30, como descendiente de David. Ahí también lo describe, ¿no? Hechos, capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento yo le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo para que sentase en su trono. Dios a David le dio una promesa que de su descendencia iba a estar Jesús, y aquí lo están presentando, hermano, Jesús como descendencia de David. También en Hebreos habla que ha sido descendiente también de Abraham. En Gálatas nos dice que es nacido de mujer. Todos estos principios, hermanos, están en la Escritura, ¿ya? Ahora, usted sabe también que Jesús poseía cuerpo físico, porque era pues visible de la gente, alma, ¿no? Y espíritu y todos esos detalles, ¿no? A ver, veamos Mateo 26:38. Mateo 26:38. Mira la expresión que hace Jesús aquí. ¿Qué dice? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa humanidad que él tenía, hermano, ¿no? El sentimiento de tristeza, el deseo de tener compañía en el momento más difícil, ese es propio de nuestra humanidad, así somos nosotros.
en el momento difícil, sabemos expresar nuestras emociones, pero también la necesidad de estar siempre compartiendo con alguien nuestro dolor. Es lo mismo también, hermano, que pasó a Jesús. Él tenía las mismas limitaciones que nosotros. Es otra evidencia más de que estaba encarnado en una persona. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz, también, pues, hermano, resucitó. Sabemos eso, ¿verdad? Y esa misma humanidad se ve también cuando ascendió a los cielos. Pero cuando vino a demostrar que él había resucitado, dice, ¿no?, que estaba con su cuerpo humano glorificado, ¿no? Ya estaba entre nosotros, pero ya estaba en ese proceso de estar nuevamente con el Padre. Muy bien, hermanos. Aquí, preguntas, por favor. No nos quedemos mudos. Estamos bien. Bien, vamos a ver la parte ya final, razones bíblicas para la encarnación. Ahí lo tiene usted, todas las razones que están ahí. Cristo vino al mundo, ¿para qué? Revelar a Dios ante los hombres. Miren, parece mentira esa frasecita que dice en Juan: a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Es una verdad dolorosa, porque tanta gente, hermanos, siempre ha clamado a Dios. Ellos tenían la esperanza del Mesías que venga a salvarlos, y cuando estuvo entre ellos ni siquiera entendieron que era Dios entre ellos. Es casi la misma historia, parece que en este tiempo también, y a mí me preocupa más la vida de la iglesia. Se supone que la gente del mundo está enceguecido, pues, hermano. Pero si usted y yo declaramos que Dios está entre nosotros, ¿por qué no creemos con la misma dimensión que Él espera? Esa es una preocupación. ¿Por qué no lo adoramos con la misma pasión que deberíamos de adorarlo? Hemos perdido como iglesia un poco la mirada clara de que Dios está entre nosotros, ¿no? Que vino a salvar y vino a transformar. Algo que yo le decía en el mensaje que di en el campamento, que me interesa puntualizarlo. ¿Para qué Dios, hermano, nos perdona? ¿Para qué nos cambia? ¿Para qué nos sana? ¿Para qué nos provee? ¿No? Dios no es un solucionador de problemas para que viva tranquilo, sin apuros económicos, o para no tener problemas con mi familia, o los hijos, o las parejas. Esa es parte de su misericordia. Él vino y hace todas esas cosas para que demos fruto. Dice, nos limpiará para dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Que extendamos, que prediquemos el Evangelio. O sea, somos limpiados y a la vez preparados para servirle a Dios, para que la palabra llegue a otras personas. No es para nuestro beneficio personal, para que yo tenga una vida sin problemas y que todo me vaya bien. ¿Me entienden? La iglesia hemos descuidado, hermanos, este principio, ¿no? Buscamos quien solucione nuestros problemas. Y no es, hermano, la meta de Dios. ¿Me entienden? No es la meta de Dios que solucione nuestros problemas. Hay personas, y ahí viene el error de nuestra propia predicación, hermano. Parece que en el mundo entero estamos fallando, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Le seguimos diciendo a la gente que venga a Dios para que solucione sus problemas. ¿Por qué cree usted que nos siguen haciendo peticiones de oración? No, al celular, por enfermedad, oren por lo que está enfermo, oren para que tenga trabajo, ¿no? O para que no le estén amenazando como hay tanta extorsión. Dios por misericordia lo hace eso. Eso no es un problema para Él. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Entiendes? ¿Para qué Él quiere cambiar tu vida? ¿Para qué quiere que tengas esa experiencia dolorosa?
Y todo es para testificar, hermanos, de Dios. Todo para mostrar al mundo que Dios es real, para que otros crean y se salven, no para que cambien a que les vaya bien, sino para que se salven. Entonces, si no entendemos este principio, por algo entonces Cristo vino a estar entre nosotros para mostrar a Dios. Y su primer mensaje no fue: vengo a solucionar sus problemas. No, vino la luz en medio de la oscuridad, ¿no? Y vino a decir: arrepiéntanse. Yo le decía hoy día a un hermano: si hubiese solamente cambiar de conducta, de carácter, con Juan estaríamos suficientes, ¿no? Bautízate, deja de hacer lo malo y pórtate bien. Pero Juan dijo: no, vino uno más poderoso que yo, ¿no? Y su mensaje era, hermano, que volvamos a Dios, ¿ah? Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que Dios da el poder de perdonar para salvar nuestras almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Si no entendemos este detalle tan importante, aquí va a entrar en nuestra cabeza: ¿verdad? Dios vino acá, listo, estamos bien. Está entre nosotros, estamos bien. ¿Pero para qué? Nuestra fe no se hace consistente. Hoy estoy leyendo, ya estoy en Samuel, en Reyes, y entré a Reyes, y me puse a leer hoy día y meditar sobre Salomón y la petición que hizo, ¿no? La petición que hizo. Ustedes saben bien, hermano, que Dios le gratificó con tantas bendiciones, riqueza, poder, pero Salomón, ¿qué pidió? ¿No? Todos sabemos sabiduría, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero sabiduría? Para conocer más, tener más conocimiento. Él tenía la responsabilidad de servir a una nación y tenía que hacerlo conforme a Dios, no a su manera, conforme a la voluntad de Dios. Sí, dame un ratito. Entonces, por eso Dios le dio lo demás, porque él estaba resuelto a que su vida sea ahora al servicio de los propósitos de Dios. Y me pongo a pensar, eso me llevó a mí a reflexionar, hermanos, en Santiago, cuando dice la Biblia: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Ahí es donde vino mi profunda reflexión. ¿Para qué pedimos? Muchas de nuestras peticiones son egoístas. Igualito, queremos usar a Dios que esté entre nosotros, pero para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Para qué quiero ser salvo? Ahí viene una pregunta. ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero un vehículo? ¿Para qué quiero una pareja? Si mis peticiones son egoístas, pensando obviamente en mí, quizás muchos no vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Entienden? ¿Verdad? La figura. Toda persona que pide algo en función de que, mira, Señor, esto es para tu gloria, esto es para servirte, es una petición que honra a Dios, hermano. Porque el propósito de Dios es un pueblo que le sirva. ¿Y de qué manera va a servir? Con todo lo que somos y tenemos. Y no sé si usted va a entender un poco lo que le estoy compartiendo, pero Cristo no es una imagen, menos mal que no tenemos imágenes acá, ¿no? Y ahí estamos claros, no idolatramos imágenes, Dios es real y vivo, pero también no es solamente vino aquí para darnos la alegría humana de que no tengamos problemas, que estemos sanos, que mi matrimonio funcione, que mi economía no falle. Es por eso que no entendemos también que a veces las pruebas, las tribulaciones tienen un propósito. ¿Entienden? El propósito divino, como soberano, es prepararnos, entrenarnos para su gloria. ¿Entienden? Para su gloria. Entonces, cada marca, por eso Pablo era orgulloso, decía: yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Cuáles eran sus marcas? Eso es justamente, hermano, todo el dolor que sufrió para que el Evangelio se extienda. Gracias a Pablo,
Mucha gente ha decidido morir por Cristo, así como si Amparo la han azotado porque era una situación. Yo puedo también sufrir por Cristo, porque hay gente que pagó precio. ¿Me entiendes? Son ahora ejemplos. Pablo estuvo preso, lo apedrearon, hasta Esteban, hermano, fue un lindo ejemplo, ¿no? De cómo alguien sigue bendiciendo a los que lo están matando y mirando la gloria de Dios. Esas muertes, esas vidas, representan gente que ha conocido a Dios y sabe su razón de ser. La iglesia, hermanos, necesitamos volver a recuperar, hermanos, esa cordura cristiana. Estudiando esto de Cristo entre nosotros, justamente a mí me lleva esta reflexión, ¿no? ¿Para qué? Ahora entendemos para qué vino, ¿no? ¿Para qué vino? Su meta es salvarnos. Ahí queda todo. Queda todo, somos felices. No, hermano, para que el Evangelio siga siendo predicado. Y tus experiencias de vida, Dios la permite, porque si no, nunca alguien en el hospital no se lo hubiese predicado si no estuvieras tú también enfermo. No tuvieras sensibilidad en tu corazón si no sabes lo que es pobreza para ayudar a otros, ¿me entiendes? Y sabes que el Evangelio ha transformado tantas vidas que si tú no has visto la miseria de tu hogar, de tu familia, y haber vivido sin Dios tanto tiempo, ahora que Cristo viene, cambia, ahora puedes entender que puede también cambiar la vida de otros. Dios es paciente, tenemos que ser pacientes. ¿Cuántas cosas podemos aprender de esta revelación tan importante? Amén. Perdóname, ¿querías decir algo? ¿Alguien más desea opinar? Sería bueno. A veces nosotros pedimos egoístamente y no damos cuenta de lo malo que uno tiene, como pedir, pero no le preguntas a Dios, porque realmente no quieres hablar con él, estás pidiendo, no estás pidiendo decir algo concreto, solo pidiendo, y es más egoísta. Buscar, como usted dice también, a veces uno tiene que vivir cosas para poder aprender a pasar sobre todas esas pruebas que Dios nos manda, para darte cuenta cuál es el entendimiento que debes tener de esa prueba, para que puedas ver qué se refleja en tu vida, la perspectiva espiritual. Mayor discernimiento no puede tener este varoncito de Dios. Siempre tiene buen discernimiento. ¿Quieres decir algo, mi hermano? Sí, Gracias. sí. Gracias. En el caso de los 11 discípulos, Jesús, al menos no se dice, Jesús nunca hizo un milagro en ellos, a excepción de Pedro, la sanidad de su suegra, que ahí nunca se ve que Jesús haya hecho un milagro en ellos, pero ellos entendieron el propósito de estar con Jesús y su propósito personal, uno por uno. Mateo, Juan, Santiago, cada uno entendió su propósito y todos murieron de manera trágica, todos. ¿Por qué Dios permitió, hermano, y sigue permitiendo que muchos cristianos mueran en el mundo? Y de manera horrenda. Yo estoy leyendo Apocalipsis últimamente también, estoy acabando de leer en una versión más sencilla, porque acá está menos grande la pared. Y ya estoy acabando de leer. Pero toda ese reconocimiento a los que han dado su vida por el Señor, cuando venga el famoso milenio, ahí va a haber, hermano, toda esa gente que sacrificó, que dio su vida, va a venir juntamente con Cristo, ¿no? Con un reconocimiento especial para que ya pues Dios tome el control absoluto del mundo entero y Dios siga siendo glorificado. Son gente con coronas en el cielo, hermano, con reconocimientos, esos lauros, ¿no? Que se llama en sus vidas. Acuérdense del mensaje de los epitafios, hermano. ¿Qué se va a decir de nosotros cuando muramos? Alguien dirá, pues mira, como decir, cuántas almas llorarán por ti porque tú le predicaste, como esa mujer que le hacía ropa a las mujeres, ¿no? Y le fueron a llorar, mírame con sus ropas, ¿no? Mira lo que hizo Dios por nosotros. Para algo significativo estamos, hermano. Mientras usted busca resolver sus problemas terrenales, muchas veces no va a ver la gloria de Dios, porque para eso Dios no te llama. Porque Dios dice, como promesa, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Me entiende? El que quiere salvar su vida,
a perder. El que pierde su vida, o está dispuesto a perder su vida por causa de mí, ese lo va a salvar. Entonces, si yo hago cálculos matemáticos, económicos, de tiempo, esto me era mal, esto no va a ser mal, imagínense, ¿no? Como la iglesia evangélica cambió muchísimo más, porque somos antiguos, dejando de ser un cristiano antiguo de una generación, era tan pocos los evangélicos en el mundo, especialmente en Latinoamérica, que hacer misiones no era porque tengo carro, tenemos plata, era porque teníamos que obedecer, se acabó la cosa. Con hijos, comiendo lo que se pueda, viajando de maneras incómodas, la cosa era servir. Y hemos visto la gloria de Dios. Ahí viene la idea, hemos visto la gloria de Dios. Yo le animo, hermano, que esta revelación de que Dios estuvo y está entre nosotros, te haga pensar, hermano, que para algo tanto hizo, ¿no? Amén. Vamos a ir concluyendo porque también tenemos una reunión, ya nos quedan 3 minutitos para terminar. Gustavo quería decir algo. Sí, te quería tomar. Perdón, hermano, discúlpame. Si no, está muy chiquito. Mirando por el norte, hermano. No, sí, me interesa que puedan opinar. Por favor, mi hermano. Me llamó la atención esa parte, ¿no? Donde dice que Jesús vino a los suyos, o a los suyos, y que vino y los suyos, o sea, los que estaban con él, los que tenían el mismo conocimiento que él, los que tenían, pero en el contexto de ese texto está hablando de los rabinos, de toda esa gente que lo atacaba. Si lo traemos a este tiempo, cuando Jesús viene a los suyos, podríamos decir todos estos ministros que están enriquecidos, los líderes, y muchas veces que Jesús viene a ellos, pero como ellos creen saber mucho de Dios, creen saber más que Dios, a veces no reciben esa presencia de Dios. Pero los que están afuera, en el texto, los que estaban ahí, que eran judíos, que eran gente que deberían conocer a Dios, no lo recibieron. Pero los del pueblo, los que están afuera, sí recibieron. Los marginados, sí recibieron a Jesús, sí hicieron milagros, vieron milagros, vieron sanidades, vieron cosas buenas. A veces, si lo tomamos para nosotros, a veces nosotros creemos conocer tanto a Dios que tenemos ahí el milagro de Dios tan cerca y decimos, no, Dios no puede hacer eso. O no creo que Dios haga eso porque en mi conocimiento que yo tengo mi Biblia aquí, no, así no es. Así no es. Tanto en el mover de Dios o en las multiformas de moverse del Espíritu de Dios, nosotros muchas veces los cristianos que creemos saber bastante de Dios, no creemos eso, Dios no tiene Normalizamos. Dios no tiene Traemos el normalizar los milagros de Dios y Dios hace Por eso milagros. particularmente, hermanos, a mí no me llama la atención las discusiones teológicas, porque encasillan a Dios, ¿no?, en posiciones doctrinales, ¿entiendes? Y eso de verdad que no edifica, no edifica. Un tiempo estaba en el círculo bautista, que obviamente somos bautistas, pero he tratado siempre de decir que yo soy bautista, pero yo leo Biblia, hermano, ¿no? Y no estoy pegado a los lineamientos de ciertos grupos, pero un tiempo, hay un grupo bautista, no es de nuestra denominación, no es malo, pero decía que ya la sanidad no es para este tiempo, ¿no? Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo es posible, hermano, si Dios sigue sanando? Lo hemos visto y está en la Biblia, ¿no? Y me acuerdo que Elías, el pastor Freddy, nos contó una vez un hermano que iba en un viaje misionero con ellos, que no creía en la sanidad porque ya cesó la sanidad, ¿no? Y se puso enfermo en el viaje misionero. Y como es soberbio y no cree que Dios sana, se ha aguantado el dolor hasta que ya no pudo. Y le dijo, hermano, por favor, ore por mí. Tuvo que ir al que más lo rechazaba, tomó, hermano, bueno, porque algunos tienen también el principio de usar aceite, puso aceite, oraron por él y se sanó completamente. Ahora, a ver, dijeron, ahora, el título necesita la sanidad. Recién su cabeza empezó a ver la gracia de Dios.
Dios sigue sanando, Dios sigue liberando. Usted la Biblia, ¿por qué negar, hermano? ¿Ah? Pero tenemos que vivenciar, experimentar. Dios está entre nosotros. Amén, hermano. Creerlo. Y reitero una vez más, como dice aquí, no vino solamente para informarlos, sino para salvarlos. No necesitamos una iglesia que todos se porten bien. Debo portarnos bien porque tengo que vivir en santidad. ¿Me entiendes? No porque por imagen pública. Entonces una iglesia hay gente que se salve, que anuncie el evangelio, que tenga espíritu de amor, que anime a la gente que se convierta, se restaure, tener paciencia. Esa es la vida de la iglesia, hermano, ¿ya? Y es por eso Cristo estuvo y está entre nosotros. Muy bien. Cristo vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. Cristo se hizo carne a fin de destruir las obras del diablo. Este es un punto importantísimo, porque el diablo tenía el dominio total con el pecado, tenía a la gente sujeta y encima la muerte, que es la paga del pecado. Viene Cristo y él no pudo ser vencido, nunca pecó. ¿Me entienden? Y es más, hermanos, ¿no? Al morir ya le quitó toda eficacia, porque si la paga del pecado es la muerte, Cristo resucitó. Y ahora pues, hermano, ¿quién pudo? Ni Satanás pudo con esa jactancia que tenía. Amén. Entonces toda obra del diablo ha sido derrotada gracias a Jesús estando entre nosotros. Amén, hermano. Y finalmente Cristo vino para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios. Él vino, hermanos, a mostrar a Dios, a amar, y lo demostró estando en vida. Y está registrado todo en la palabra de Dios. Bien, hermanos. Amén. Bueno, ya las partes finales son detalles propios del curso. La frase final que había impuesto de allí: un día se manifestará como el Rey de Gloria, así como ahora es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote que está en los cielos, el esposo que viene por su iglesia y el Señor. Él es el Señor. Con esa victoria recuperó toda la dignidad del hombre que estaba perdida por causa del pecado. Ahora usted y yo podemos ser libres gracias a Jesús. Tenemos, hermano, una razón para vivir gracias a Jesús. Encuentre por favor propósito en la vida que Dios tiene. Recuerda que estamos en formación y la Biblia dice que vamos a ser limpiados para dar más fruto. Así que no nos sintamos mal cuando algo nos pasa que decimos es malo. Si estamos andando mal, nos hace volver a reír. Si estamos andando bien, nos está puliendo, hermano, para seguir dando fruto. Creo que la oración debería ser: Señor, acá está mi vida, ayúdame a hacer, a cumplir el llamado que has hecho para mí. Amén. Y a dar los frutos que te esperan para mí. Hermano, esa es la razón de ser de la iglesia. Bien.